Espía por error. Escrito y narrado por Rosy Castaneda para el canal Terrence Lovers. Capítulo 14. ¿Hay algo más que necesites esta noche, Candy? Candy notó que las manos de Dorothy estaban deseosas de trenzarle el pelo, pero aún estaba un poco húmedo. No, Dorothy, gracias. ¿Estás segura que no quiere que te recoja el pelo? Sí, lo estoy. No me gustaría irme a la cama cuando está húmedo. Se seca más rápido cuando lo dejo suelto. Candy se miró al espejo del tocador. La mayoría de los arañazos ya se habían desvanecido. Y si el que quedaba en su frente seguía siendo visible mañana por la noche, Dorothy podría peinarla con un estilo diferente para cubrirlo. Y si salía durante el día, su sombrero lo ocultaría sin ningún problema. Si ella saliese. Miró la puerta que comunicaba su habitación con la de Terry. ¿En dónde se encontraría la siguiente pieza del rompecabezas del señor Cartwright? Se estaba quedando sin tiempo para resolverlo. Dorothy frunció el ceño ante el espejo. Si no te lo recoges ahora, estará hecho un desastre por la mañana, ya lo sabes. Lo trenzaré yo misma, cuando esté seco. ¿Estaría Terry en su habitación? Dorothy lo sabría, pero Candy no se atrevía a preguntárselo. No quería que su mucama se preguntara por qué estaba tan interesada en el paradero del actor. Dorothy se dirigió a la puerta murmurando: pelo enredado, demasiados nudos y tijeras. Dorothy se detuvo con la mano en el picaporte. ¿Sí, Candy? Su rostro se iluminó. Debía de pensar que Candy había considerado la cuestión del trenzado. Candy odiaba decepcionarla, pero odiaba todavía más la idea de acostarse con el cabello húmedo. ¿Sabes si los demás se han ido esta noche a la velada musical de Michael LeBlanc? El rostro de Dorothy se torció en una mueca. Sí, Candy, ya se han ido. Se mordió el labio para no sonreír. Podía deslizarse en la habitación de Terry mientras él estaba fuera e intentar encontrar la pieza del dibujo que había descubierto en la galería. Cuando llegaron a la casa, estaban demasiado agotados para hablar del asunto, y después de salir del salón, había dormido una siesta. Su madre le había llevado una bandeja con la cena y había intentado sonsacarle lo ocurrido. Candy pensaba que había logrado salir airosa del interrogatorio. No había dicho nada incriminatorio y su madre se había apaciguado un poco, al menos lo suficiente como para dejarla en paz y dejar que Dorothy la ayudara con su baño. Ahora estaba en camisón y lista para irse a la cama, pero primero tenía algo que hacer. Las damas se han ido, pero el señor Granchester se ha quedado en casa. Supongo que debe estar cansado de tantas aventuras. Eso tenía que ser. Había sufrido la tensión física y mental de intentar controlar el auto. Se ha ido a la cama, ¿verdad? Oh, no. Solo se detuvo en su habitación para cambiarse la chaqueta. Después de haberte dejado en la puerta de tu habitación, ha estado demasiado ocupado para descansar. Le han llevado una bandeja con la cena a su estudio. Pobre hombre. Supongo que seguirá ahí. Candy intentó sonar con normalidad, mientras que su estómago empezaba a dar saltos. Bien. Si empezaba ahora mismo y se mantenía alerta, podía buscar en la habitación de Terry. Si había guardado el boceto en el bolsillo del abrigo, ¿no?
Si tenía suerte, todavía no lo habrían sacado de allí, y si lo hubiera hecho, no habría tenido mucho tiempo para ocultarlo. Espero que termine pronto sus tareas, pero no demasiado rápido, pensó, y pueda retirarse a descansar. Pero después que haya encontrado el dibujo, volvió a pensar. Sí, asintió Dorothy. ¿Sabes que tu madre piensa que el señor Granchester sería un buen partido para ti? Oh, señor. No necesitaba escuchar eso, pero no iba a poder liberarse. Dorothy tenía una expresión determinada, casi testaruda. Evitó mirar la puerta de la habitación de Terry para que Dorothy no se diera cuenta. Pero Candy no tenía toda la noche para escuchar una conferencia. El reloj seguía corriendo y Terry subiría en cualquier momento. A estas alturas, mi madre piensa que casi todos los que llevan pantalones son un buen partido para mí. Dorothy asintió. Y tiene razón. Dorothy, no estoy tan desesperada. Pues deberías estarlo. No te estás volviendo más joven. Cada año eres mayor que la nueva generación de jovencitas. Las jovencitas parecían niñas. Los hombres razonables no pueden estar interesados en ella, aunque el número de hombres que se casaban con jovencitas aumentaba cada año. Seguramente, ella ya no parecía tan joven como cuando tenía 17 años. Observó su rostro en el espejo. Tampoco se veía tan mayor, ¿verdad? El año que viene, Rosemary hace su presentación en sociedad, dijo Dorothy. No, Rosemary solo tiene... Dios mío, seguramente su hermana pequeña no tendría... Sí, tiene 18 años y Sandra, la pequeña, 15. ¿Te gustaría ser todavía una solterona cuando Sandra haga su presentación? Dorothy resopló. Podrás ser la dama de compañía de Rosemary y Sandra y ahorrar a tu madre que tenga que acompañarlas a todos los eventos sociales. Por Dios, ella no quería sentarse con las damas de compañía. Bueno, aún faltan 3 años para eso. Pueden pasar muchas cosas en ese tiempo. No ha sucedido mucho en los últimos 7 años, ¿verdad? Tú sigues siendo tan virginal como cuando tenías 17. Y si no te mueves, morirás virgen. Con esas palabras, Dorothy se fue cerrando la puerta. Bueno, no había nada de malo en seguir siendo virgen. Albert le permitiría permanecer en la mansión de Chicago o Anthony en Lakewood una vez que sus padres ya no estuvieran. La casa era lo suficientemente grande como para que sus hermanos y sus esposas conservaran su independencia. Eso, si es que Albert y Anthony se casaban algún día. Aunque puede que algo interesante estuviera pasando en la fiesta del señor Stevenson. ¿Por qué su madre no podía centrarse únicamente en Albert y Anthony? Al menos hasta que se casaran. Debía de querer que ella se quedase soltera para que le hiciera compañía en su vejez. Candy frunció su pecosa nariz al espejo. Su padre era el compañero de su madre y esperaba que eso no cambiara en un corto plazo. Si algo le pasara a su padre, no podía imaginarse viviendo con su madre para siempre. Tampoco deseaba ser la tía solterona de los hijos de sus hermanos. ¿Quería ser virgen para siempre? Antes pensaba que sí. La mecánica de la desfloración sonaba dolorosa y complicada. Ningún caballero la había tentado jamás, excepto Terry y sus encuentros en los últimos días. ¿En qué estaba pensando?
Tenía un rompecabezas que resolver y si no se mantenía alerta, apostaría a que Terry la dejaría fuera de la búsqueda, con la excusa equivocada de que debía protegerla del peligro que veía en cada esquina. Lo mejor sería entrar en su habitación y encontrar ese nuevo trozo del boceto. Solo esperaba que no se lo hubiera llevado. Apagó todas las luces y abrió un poco la puerta del dormitorio del actor. Entonces contuvo el aliento y escuchó. Sería vergonzoso si se encontrara con Elton, quien asistía a Terry. No oyó nada. O bien la habitación estaba vacía, o Elton se movía tan silenciosamente como un fantasma. Candy desearía poder moverse así. Abrió más la puerta. Gracias a Dios que el actor tenía las bisagras de la puerta bien engrasadas y se deslizó dentro. Estaba en la zona de vestuario. Había un vestidor a su derecha, un armario a su izquierda, una mesa pequeña y una silla con el abrigo destrozado de Terry arrojado sobre ella. Se abalanzó sobre el abrigo. ¿Sería tan fácil? Elton debía estar ocupado en otro lugar, o la suerte la estaba acompañando porque seguro que de otro modo él se habría ocupado de la prenda destrozada inmediatamente. Candy no lo conocía bien, por supuesto, pero no podía imaginar que el actor tuviera un asistente incompetente o ineficaz. Candy agarró el abrigo. Pesaba un poco. Todavía conservaba el aroma de Terry, a colonia, lavanda, cuero y hombre, a Terry. Cerró los ojos y se cubrió la cara con él. Ella había sentido su mejilla presionada contra esta tela todo el tiempo que habían permanecido escondidos de su madre y del señor Campbell en la galería. Se había sentido tan segura entonces, protegida. Fue más que una sensación física. Terry le había parecido tan fuerte y seguro. Se sonrojó. Su cuerpo, todo su cuerpo, era mucho más grande y duro que el suyo. Terry no era mucho más grande o fuerte que Albert y Anthony, pero sí, más que Jimmy. La sensación de seguridad que le daba era muy diferente. Sus hermanos la protegían de todo mal. Por lo menos pensaba que lo hacían, pero bueno, con Terry sentía excitación. Estar presionada con uno de sus hermanos en un armario sería muy molesto. Ella se habría esforzado por poner más distancia entre ellos y seguramente no estaría olisqueando sus abrigos destrozados después, como tampoco debería de estar oliendo el de Terry. Él podría llegar en cualquier momento. No tenía mucho tiempo para encontrar la parte más reciente del dibujo del señor Cartwright. Buscó en todos los bolsillos rápidamente y, de nuevo, con más cuidado. Nada. Estaban completamente vacíos. Terry debió de haber guardado el dibujo en otro lugar. ¿Pero en dónde? Puede que lo hubiera escondido entre sus calcetines. Había algo muy íntimo en rebuscar entre la ropa de un hombre. Miró en el armario y en el vestidor, empujando los pantalones y las chaquetas a un lado, buscando entre los calcetines, camisas, corbatas y chalecos y Candy se sonrojó. En la pila de ropa interior, nada. ¿Dónde se podía esconder un trozo de papel rápidamente? Terry no había tenido mucho tiempo. Dorothy había dicho que solo se había quitado el abrigo y luego se había ido a la planta baja. Miró alrededor del dormitorio. Un escritorio era el lugar más obvio para buscar. ¿Demasiado obvio? Tal vez. Pero empezaría por ahí y luego pasaría a los cajones de los armarios y los de la mesita de noche.
puede que tuviera suerte. Después de todo, él estaba en su propia casa. Terry tenía a sus hombres custodiando el lugar. Se sentiría seguro y puede que eso fuera suficiente para no ocultar algo concienzudamente. El dibujo incluso podía estar encima del escritorio. No, no estaba encima. Candy se sentó en la silla del escritorio temblando un poco. Allí era donde Terry se sentaba a escribir su correspondencia, sus cartas privadas. ¿A quién le escribiría? No tenía hermanos. Tenía amigos con los que compartir los acontecimientos del día, sus pensamientos. ¿Escribiría un diario? El escritorio no estaba muy limpio. Debía de haber secado con arena la tinta de una carta y no la había limpiado después. Retiró el residuo en una cesta y abrió un cajón. ¿Habría escondido el boceto allí? Revolvió las hojas. Nada. Abrió otro cajón. Navajas, plumas, arena, papel secante, lacre, lupa. Nada interesante tampoco. Miró en todos los cajones, incluso en los más pequeños, y en todos los rincones. Encontró unos pocos pedazos de papel, algunas gotas sueltas de lacre, un lápiz roto. No había ningún periódico, ni cartas para responder, ni ningún paquete de misivas guardadas para ser leídas. El escritorio era completamente impersonal. ¿Por qué tendría un escritorio en su habitación si no usaba casi nada? Terry debía de encargarse de su correspondencia en su estudio. Candy suspiró y se levantó. Tal vez lo había escondido en la estantería. Buscó allí y entre las páginas de algún libro. Ningún trozo de papel. ¿Dónde demonios lo había escondido ese hombre? ¿Lo llevaría en el bolsillo de su chaqueta? Solo le faltaba mirar en el cajón de su mesita de noche y entonces tendría que asumir su derrota. Seguramente Terry planeaba compartir el dibujo con ella de todos modos, ¿no? O intentaría ocultárselo para que no siguiera buscando. Candy lo pensó un momento. Si su estúpido cerebro masculino pensaba que mantenerla en la oscuridad la protegería, eso es exactamente lo que él haría. Abrió el cajón de la mesilla y escuchó un sonido chirriante. Un momento. ¿Ese sonido venía del cajón o de...? Candy se giró. ¡Maldita sea! El pomo de la puerta se estaba moviendo. En un segundo, alguien entraría en la habitación. Tenía que esconderse, pero ¿dónde? La puerta se abrió. Su tiempo se había agotado. Solo le quedaba una opción. Candy se metió debajo de la cama. Señor Granchester, debería de haber subido hace horas. Esa era la voz de Elton. Candy escuchó cómo olfateaba al actor. Lamento tener que informarle que apesta. Pensaba que alguien podría interrumpirme si me aseaba antes. La voz de Terry sonaba ahogada, como si estuviera quitándose la camisa. Se oyó un tumulto en la puerta. A continuación, una procesión de pies pasaron por su escondite, parándose frente a la chimenea. Señor Granchester, la tubería del baño se ha dañado esta tarde, le informó Elton en el momento en que dejaron con un golpe seco una tina de cobre en el suelo y la llenaron de agua. Es mi deber servirle incluso cuando huele como un cerdo.
Oh, seguro que en este momento no es un placer para ti, Elton, contestó Terry, mientras se sentaba en la silla junto al fuego, en tanto el resto de los empleados se iban. Igual que mis pies, no lo son ahora para mí. Ayúdame con las botas y entonces puedes irte a buscar un ambiente con mejor olor. Muy gracioso, señor Granchester. Elton agarró la bota derecha de Terry y tiró con fuerza, quitando luego la otra. El fuerte olor a humedad flotó hasta llegar donde estaba Candy, haciendo que tuviera que apretarse la nariz. Me quedaré para ayudarle con su baño. Terry se estaba quitando los calcetines. No lo harás. Puedo bañarme solo. No lo sé. Creo que se hizo daño cuando ocurrió el accidente. ¿Por qué demonios crees eso? Terry se levantó. Candy vio que tenía unos fuertes pies. Podría haberse herido. Tendría que haber venido antes. Su ropa está totalmente húmeda. Le diré a la cocinera que prepare. Los pantalones de Terry cubrieron sus pies. Se los quitó y sonó como si lo hubiera lanzado a Elton. Saca tu lamentable trasero de aquí, Elton. No quiero oír cómo te quejas como si fueras mi vieja nodriza. Pero, señor, ahora, Elton, si tienes ese repentino deseo de poner tus manos sobre mi persona desvestida, ya puedes caminar hacia esa puerta y márchate. Señor Granchester, por supuesto que no tengo ningún deseo. Eso no es mi intención en absoluto. Solo quería... ¿Cómo se puede imaginar eso? Para de balbucear y déjame ya, ¿de acuerdo? Sí, señor, ahora mismo. La voz de Elton era una mezcla de sumisión y sentimientos heridos, mientras recogía la ropa sucia de Terry y cerraba la puerta tras de sí. Maldición, no era su culpa que su asistente estuviera tan nervioso. Terry se quedó mirando la puerta del pasillo y luego miró hacia la otra puerta, la que conectaba su habitación con la de Candy. ¿Estaría Candy dormida? ¿Debería comprobarlo? ¿Estaría vestida? ¡Ja! Lo que quería comprobar es si estaba vestida como lo estaba él en ese momento, o mejor dicho, si estaba sin ropa. Se desperezó. ¡Puf! Realmente apestaba. Caminó hacia la bañera y se metió dentro. ¡Ah! Era maravilloso. Apoyó la cabeza contra el respaldo de la bañera y dejó que el calor aflojara sus músculos. No se preocupaba haberse herido esa tarde, pero su cuerpo se sentía muy tenso, y no solo debido al esfuerzo que había tenido que hacer para controlar su auto. Una parte de su cuerpo le dolía por una razón completamente diferente. ¡Ah, Candy! ¿Qué iba a hacer con Candy? Satanás obviamente lo tenía a él y por lo tanto a ella también en su punto de mira. Maldita sea, ¿cómo iba a mantenerla a salvo? Satanás tenía ojos y oídos en todas partes. Tendría que prohibirle que lo acompañara a buscar las últimas piezas del rompecabezas del señor Cartwright. Resopló, provocando una pequeña ondulación en el agua. Podía imaginar su reacción. Candy le contestaría con un rotundo no. Sumergió la cabeza y empezó a enjabonarse el pelo. No era solo el interés de Satanás el que había atraído a Candy, también era el de la alta sociedad. Candy había conseguido pasar por 7 años después de su presentación en sociedad sin ser motivo de ningún chisme, y ahora
Un interés repentino y notable hacia ella tenía a todas las viejas chismosas moviendo sus labios lo suficientemente rápido como para generar una tormenta de viento. Su madre, sus tías definitivamente se habían dado cuenta. Lo más seguro es que estuvieran decorando mentalmente la iglesia, a menos que pensasen en celebrar la boda en Londres. Y si la sociedad supiera exactamente lo que los dos habían estado haciendo. Él ya la había comprometido varias veces. ¿Cómo es que no se había fijado en ella durante todos estos años? Bueno, no tenía ninguna prisa en casarse. ¿Por qué iba a querer repetir el error de su padre cuando lo forzaron a casarse con aquella horrible mujer con cara de cerdo? Por eso, no le prestó mucha atención a Candy, porque no estaba buscando esposa y, por supuesto, no hubiera intentado seducir a la hermana de Albert y Anthony. Pero una vez que este asunto y el problema de Satanás se resolvieran, sumergió la cabeza de nuevo para enjuagarse el jabón. Salió a la superficie, se secó el agua de los ojos. ¿Eso había sido una tos? Miró alrededor, comprobando rápidamente todos los rincones de la habitación. Nada. Estaba imaginándose cosas. Estaba en su casa. Sus hombres custodiaban todas las entradas. Sería difícil para cualquier persona colarse allí. Difícil, pero no imposible. Contuvo el aliento, escuchando. Silencio. Debía de haber sido su imaginación. Hizo espuma con la pastilla de jabón y se frotó los brazos. No solía tener una imaginación tan activa. Claro que tampoco solía tener a una mujer envuelta en sus asuntos. Siempre había trabajado solo, pero ahora... Terry dejó escapar un largo suspiro y se lavó las piernas. Era solo que Candy estuviera involucrada lo que estaba poniéndolo nervioso, sino el estar cerca de ella, su fragancia, su sonrisa, sus ojos, su carácter independiente, su sabor. ¿Estaba interesada en él o estaba solo interesada en el rompecabezas del señor Cartwright? Seguramente no habría dejado que la besara y ella no le habría devuelto el beso si no le importara a él. O tal vez fue solo por curiosidad, algo que Candy tendría que tener cuidado de no volver a repetir, ya que si su madre y sus tías sospechaban algo, podían ser muy decididas a la hora de conseguir salirse con la suya, y la madre de Candy parecía inclinada a estar de acuerdo con ellas. Si Candy no se mantenía alerta, ella podría encontrarse camino del altar y después camino hacia la cama de esa misma habitación. Su amigo se asomó fuera del agua ante ese pensamiento. Definitivamente le gustaría tener a Candy sin ropa en su cama. Había estado imaginando esa escena con gran detalle las 2 últimas noches, mientras ella había estado durmiendo plácidamente en la habitación de la futura esposa. Apoyó la cabeza en la bañera y se pasó la mano enjabonada por su dolorido amigo. Empezaría extendiéndola de espaldas sobre las sábanas, con sus montes dulces de delicados botones, clamando por su toque. Con las piernas, sus caderas se sacudieron, enviando salpicaduras de agua
por los lados de la bañera. Maldita sea, apenas un movimiento de la mano y la imagen de Candy y casi había causado que derramara su semilla. Su amigo palpitaba, pidiendo liberación. Si alguna vez tuviera a Candy en su cama, tendría que ir mucho más despacio. Las mujeres necesitaban tiempo y una cuidadosa atención, mientras que los hombres podían... ¡Demonios! Terry salió de la bañera con un solo movimiento, ligeramente agachado, mientras su amigo se esforzaba por volver a unas dimensiones más apropiadas. Ese estornudo había salido de debajo de su cama. ¿Quién hubiera pensado que Satanás escondería a uno de sus secuaces ahí? ¿Estaría esperando que se durmiera para matarlo y luego pasar a la habitación de Candy y asesinarla también? Sintió que el hielo recorría sus venas y los últimos vestigios de lujuria se derritieron de su cerebro como la escarcha al sol. La persona que estuviera debajo de la cama lamentaría el día en que nació. Pasó la mano por la mesa. La arena que había dejado ahí para advertirle si un intruso llegaba hasta ahí ya no estaba. ¿La habría limpiado el bandido? Eso era muy extraño, pero había visto cosas más raras. La espada camuflada en su bastón, sin embargo, seguía apoyada donde lo había dejado. La sacó de su vaina y dirigió la espada hacia la cama. Sé que estás ahí. Vamos, sal despacio. Candy se mordió el labio. ¡Maldición! Si tan solo hubiera sido capaz de evitar ese estornudo. ¿Qué iba a hacer ahora? La imagen que había visto de Terry le decía que estaba muy enfadado y muy desvestido. Ver cómo se bañaba había sido impactante y bueno, sí, se había acercado hasta el borde de la cama para tener una mejor visión. Era perfecto, con músculos en sus brazos y en el pecho y una espalda ancha y una línea de vello castaño claro en el torso que descendía por su estómago plano hasta... Cuando eran niños, había visto a sus hermanos desnudos, antes de que hubiera tenido músculos y vello y una impresionante... Terry conseguiría que Eero se avergonzara. Deseaba tocarlo como él había rodeado con su mano. Candy hubiera deseado que fuera su mano. El lugar entre sus piernas lo sentía inflamado, le dolía y tenía una idea exacta de lo que anhelaba. ¡Sal ahora! Terry sonaba muy furioso. Debería salir de debajo de la cama. Él tenía una espada y podría hacer algo drástico si ella no se mostraba pronto, pero su camisón se había enredado a su cuerpo. ¡Un momento! Candy tiró de su camisón. ¡Infiernos!, gritó Terry. Candy giró la cabeza. Su voz sonaba muy cerca. Estaba de cuclillas y mirándola fijamente. ¿Qué está haciendo allí, abajo, Candy? Terry tenía su espada en el suelo, apuntando en su dirección, y cuando lo miró, algo más le apuntaba también. ¿Su amigo sería tan duro como el de Eero si lo tocaba? Le gustaría descubrirlo, pero Terry pensaría que era una descarada, una completa desvergonzada. Aunque Dorothy tenía razón, ya no era tan joven, no quería morir siendo virgen. Me estoy escondiendo. Candy apostaría que sus posibilidades para convencer al actor de que la liberara de su virginidad
se incrementarían si estuviera sin ropa, pero ¿cómo iba a liberarse del camisón? ¿De quién te estás escondiendo? La voz de Terry sonó seria, como si estuviera listo para defenderla de cualquier villano. Candy sonrió. ¿De ti? Me estaba escondiendo de ti. No se iba a ocultar por más tiempo. Oh, no. Ella iba a enseñárselo todo. ¿Estaría comportándose como una estúpida? Puede que Terry la rechazara, aunque no le parecía muy probable que hiciera eso. Los hombres no eran demasiado exigentes cuando se les ofrecía diversión en la cama. Al igual que Anthony, él visitaba regularmente a la señora Smith. Y eso, que ella tenía un sorprendente parecido a una cabra. Una atractiva cabra, pero una cabra, al fin y al cabo. ¿Por qué Terry parecía bastante sorprendido? No tendrás miedo de mí. No. Y era verdad. Candy no le tenía miedo, y eso era mucho más grande y fuerte que ella. Pero sabía que nunca le haría daño. Simplemente estaba asustada, no quería estar sola. No lo pensé cuando entré en tu habitación. No le preocupaba quedarse embarazada. Las mujeres no concebían cada vez que compartían la cama con un hombre. A menudo llevaba meses dedicados esfuerzos y bastante práctica también. Su matriz necesitaría acostumbrarse a él antes de concebir un niño. Los padres de Terry habían sido la excepción. Su vientre y otros órganos inferiores se estremecieron pensando en eso, y la humedad aumentó. La parte inferior de su cuerpo estaba claramente a favor de la seducción. Su voz se agudizó de nuevo. ¿Por qué estás aquí? Por culpa de su mente y de su corazón. Le importaría que ella lo amase, pero ¿que Terry solo la deseara? Candy, ¿por qué estás aquí? Candy prefería que la amara, pero tampoco esperaba una declaración de amor o una propuesta de matrimonio. La habían intentado asesinar. Si se hubiera golpeado contra un muro de piedra en lugar de un arbusto, o hubiera salido volando del auto para acabar debajo de algún carro, podría haber muerto. Candy comenzó a temblar. ¿Estás asustada? No. Candy se mordió el labio. No podía llorar. Terry nunca le haría el amor a una mujer que lloraba en la cama. Y ella estaría horrible, con los ojos rojos y la nariz goteando. No parecía una seductora. Terry se arrodilló, dejó la espada a un lado y entrecerró los ojos para divisarla en la penumbra de debajo de la cama. ¿Estás llorando? Gracias a Dios que las sombras la ocultaban. Candy se limpió la nariz con el dorso de la mano. ¿Por qué iba a llorar? Respiró hondo. Mejor sería concentrarse en la eliminación de la ropa. Terry ya estaba completamente sin ella, pero ella tendría que deshacerse del camisón cuando tuviera una oportunidad. No había manera de que pudiera quitárselo debajo de la cama. No lo sé. Terry frunció el ceño y como la luz le iluminaba, ella podía distinguirlo perfectamente. Bueno, no tan perfectamente. Estaba demasiado agachado para verlo en toda su gloria. ¿Vas a salir de ahí?
Mantener una conversación de esta manera es completamente ridículo. Estoy con el trasero. ¡Demonios! Terry se levantó y Candy pudo ver que se alejaban sus pies. ¡Qué pena! Terry por fin había recordado que estaba sin ropa. Candy salió de debajo de la cama. Terry había vuelto donde se encontraba la bañera y estaba tomando una toalla. Esta era su oportunidad. Si se quitaba el camisón ahora, cuando él no miraba, no podría disuadirla. Sería un hecho consumado. Candy agarró el camisón y lo pasó por su cabeza con un solo movimiento. Después lo tiró al suelo y lo escondió con el pie bajo de la cama. No había notado que la delgada tela le proporcionaba mucho calor, pero el repentino soplo del aire fresco en su piel hizo que se le pusiera la carne de gallina y causó que otras cosas se irguieran también. ¿Debería tapar sus partes privadas con la mano? Eso la haría parecer demasiado tímida. No sabía qué hacer con sus manos. No podía mantenerlas en sus caderas. Aparentaría ser demasiado audaz. No tendría que haberse quitado el camisón, pero ya era demasiado tarde para lamentarse. Terry había tomado la toalla y se estaba envolviendo hacia ella. Candy puso las manos en su cintura y le sonrió. Continuará.